Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros, de verdad que me da mucho gusto que hoy estemos nuevamente debatiendo este tema para volver a constatar que no tienen argumentos para defender este dictamen. Pero me da mucha pena que no hayan aprovechado las horas que tuvieron desde que se levantó la sesión de ayer para hacer una reflexión sobre el conflicto de interés que tienen en este tema. Más lástima me da que incluso con ese tiempo extra para preparar el debate, nadie del oficialismo, debido a la prisa y al profundo desconocimiento que tienen siempre de lo que hacen, haya siquiera reparado en que lo que intentan avalar es, de inicio, así viene de diputados, un error en la lectura misma de la ley. Pretenden que se interprete la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 449, numeral 1, incisos B, D y E, cuando en realidad lo que debería decir es que son los incisos C y D. Deberían corregir los errores y en todo caso devolverlo a la Cámara, pero ni de eso se dan cuenta. Quiero rápidamente hacer una puntualización sobre el conflicto de interés que tienen. El conflicto de interés lo tienen porque son parte de una denuncia que conocían desde el 18 de febrero que se les notificó y tenían obligación de comunicarlo a la mesa y de excusarse en esta discusión. Está el oficio, es público, desde entonces lo sabían y ayer mintieron y dijeron que no tenían conocimiento de ello. La falta de coherencia, del más mínimo decoro para respetar la ley, lamentablemente no es un asunto nuevo. Una y otra vez nos demuestran que no merecen confianza, porque no respetan los acuerdos y los consensos políticos que hemos construido en esta y la pasada legislatura para hacer reformas constitucionales. Cuando la propuesta de revocación llegó a este Senado, venía planteada como una ratificación, coincidía con la elección del 21 y se permitía que tanto el Ejecutivo Federal como los ejecutivos locales y los servidores públicos participaran en el proceso. Hicimos un planteamiento de consenso, construimos acuerdos entre la mayoría y las oposiciones, con voluntad política y con buena fe, por lo menos de la oposición. En primer lugar, y lo saben, coincidimos en dejar clarísimo que no era un ejercicio de ratificación, sino de revocación de mandato por pérdida de confianza en el Ejecutivo, que se activaría por la ciudadanía y que solamente el INE podría organizar, desarrollar, difundir y promover el proceso. Ningún partido político, ni el Ejecutivo, ni los servidores públicos, y los legisladores somos servidores públicos, podrían hacer propaganda a favor ni en contra. No les ha importado. Hasta ahorita lo único que han cumplido es con la fecha. De verdad, siempre faltan a su palabra. La solicitud de revocación, la recolección de firmas, la propaganda ha sido hecha por militantes de Morena, incluidos ustedes. La pregunta que plantearon fue encontrada inconstitucional. Todo el proceso, ustedes mismos han llamado a la ciudadanía a participar en el proceso de ratificación, otra vez faltando a la palabra. Y ahora, en la antesala de este proceso, y ya que nuestro máximo órgano electoral ha observado en múltiples ocasiones que se está violando la ley por los militantes de Morena, incluidos ustedes, se busca cambiar el alcance de las normas por medio de una supuesta interpretación, y no hay otra manera de expresarlo más que con toda claridad. Esto es un fraude a la Constitución. Por cierto, les digo que el concepto de lo que es o no es propaganda gubernamental no se encuentra ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ni en la Ley Federal de Revocación de Mandato. Pero ¿saben dónde sí se encuentra y dónde sí se define? En la Constitución, que en su artículo 134, párrafo octavo, dice exactamente lo que es y dice que rigen los procesos electorales y en el de revocación de mandato. Esto además ya ha sido objeto de muchas resoluciones jurisdiccionales. No tenemos facultades para interpretar la Constitución por medio de un decreto como este. Les recuerdo que como legisladores tienen el deber de establecer normas generales, impersonales y abstractas. Y lo que hoy estamos observando es lo contrario, el abuso de la mayoría parlamentaria para, mediante la interpretación a modo, establecer una regla particular
concreta que les beneficia a ustedes y que excluye la interpretación que en ejercicio de sus facultades constitucionales hagan la autoridad administrativa o judicial, así o más grave. Pero lo más peligroso por el retroceso y por lo burdo es buscar dejar sin materia los asuntos en los cuales… Le está preguntando el senador Madero una pregunta, por si también usted acepta. Adelante, senador, gracias. Gracias, presidenta. Yo también vi con preocupación la falla de relación de los artículos sobre los incisos. De hecho, uno habla sobre la mujer, que no tiene nada que ver el tema, y la pregunta viene desde la Cámara de Diputados, la minuta, el error que usted menciona. Mi pregunta es cuál es el impacto que esto tiene en la validez de la resolución de lo que aquí se aprobaría, senadora. Pues tendría que regresarse a la Cámara de Diputados. De lo contrario, pues estaría modificando un inciso que no es el que aquí han argumentado y defendido los senadores de Morena, senador. Son dos incisos que no son correctos exactamente. Se tomó los incisos de la ley anterior a la de 2019. Es una pena, pero no se fijan en lo que hacen. Lo más peligroso, por el retroceso y por lo burdo, es buscar dejar sin materia los asuntos en los cuales, por violaciones a la ley, ya hay denuncias y procedimientos en curso para la mayoría oficialista, los senadores y senadoras de Morena y servidores públicos de su misma militancia. Entonces, acéptenlo. Con esta aberración lo que quieren es colocarse por encima de la ley y evadir las sanciones para ustedes y para sus correligionarios, gobernadores y gobernadoras de Morena, funcionarios públicos de Morena, para que puedan seguir violando la Constitución como hasta ahora lo han hecho y no tener ninguna sanción. Senadora, también tiene otra pregunta de Claudia Anaya. Gracias, presidenta. Adelante, senadora. Senadora, usted en su exposición nos hablaba precisamente del artículo 134 de la Constitución en su párrafo 8º, que proviene precisamente de la reforma constitucional que se hizo en el 2014, si no estoy mal. De ahí deviene una ley de comunicación social, la ley reglamentaria precisamente al artículo 8º del 135 constitucional. Y es la ley de comunicación social y propaganda gubernamental. Ahí se clarifica puntualmente qué es y qué no es la comunicación social y lo que es la propaganda gubernamental. Luego entonces, proveniendo tanto la reforma constitucional como la ley reglamentaria de una reforma constitucional electoral, un acuerdo electoral, ¿nos llega tarde este decreto interpretativo y además a la ley equivocada? Sería mi pregunta, gracias. Absolutamente, senadora. Es una muestra más de que no hacen las cosas con el debido cuidado. Quieren reformar mediante porque es una reforma al alcance de la ley mediante un decreto interpretativo, una ley que no es la que deberían en todo caso buscar interpretar. Y llega tarde porque estamos ya en un proceso electoral y por lo tanto no se pueden modificar las normas electorales cuando hay procesos electorales en curso. Gracias, senadora, por su pregunta. Entonces lo que quieren es evadir sanciones. ¿Me permite que ya concluya, por favor? Sí, perdón, presidenta, pero es que me interrumpieron con dos preguntas. Tengo dos reservas presentadas y me voy a tomar un minuto más del tiempo. Silencio y orden en la asamblea, por favor. Gracias, ya estoy por concluir. Si quieren, me quedo más, pero si me dejan, concluyo. Lo que quieren es evadir sanciones por procesos en los que se están denunciando violaciones y acreditando violaciones por parte de militantes de Morena, incluidos las y los senadores de ese grupo parlamentario. No solo durante el proceso de revocación, sino durante todos los procesos electorales. Compañeros de la mayoría, lo que quieren entonces es impunidad, así se llama. Y eso es un asunto que marca un límite por todos los antecedentes de incumplimiento a su palabra y a los compromisos que han hecho con nosotros, las oposiciones, porque no saben cumplir con su palabra. Y recordemos que en política la palabra es todo y la credibilidad también. Es ya claramente imposible que podamos llegar a acuerdos en ningún tema que requiera mayoría calificada. Y concluyo como empecé.
Qué bueno que estemos discutiendo de nueva cuenta este tema, porque es una oportunidad más para que el pueblo de México confirme que a Morena y a sus aliados no les importa nada la Constitución ni la ley, les importa poco, muy poco su palabra y les importa menos quedar como una mayoría sin argumentos, irreflexiva y autoritaria. Pero qué lástima, lástima por los mexicanos que confiaron en ustedes y a quienes han decepcionado por sus pésimos resultados y por su talante destructivo y autodemocrático. Nada más tenía ya estoy concluyendo, Presidenta. Qué lástima por el Senado de la República que con ustedes, por su lenguaje, por su actitud, porque no cumplen con la palabra y porque nunca tienen un argumento para defender sus atropellos, se ha degradado a un nivel que nunca habíamos visto. Qué lástima por México. Es senadora, cuanto, Presidenta. Tengo una precisión, senadora. Solamente era un artículo reservado. Aquí era el primero. Aquí lo tengo en la lista.